La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, acompañada de buena parte del equipo de gobierno, recibían a la autora a su llegada a la Plaza de España. Posteriormente tuvo lugar una recepción oficial en el Salón de Protocolo del Consistorio. Allí firmó en el libro de honores para dejar huella de la apertura de una feria del libro que, por su calidad, marcará un antes y un después en la ciudad. Es un honor inaugurar la Feria del Libro de esta ciudad, Motril, esta fiesta del libro, vínculo de lectores, autores y sobre todo libreros. Gracias por darme esta oportunidad y gracias de corazón a este ayuntamiento por apostar por estos eventos culturales. Minutos más tarde, en el Teatro Calderón, comenzaba la Feria del Libro con una entrevista que la periodista Isabel Moreno hizo a Paloma Sánchez sobre su obra y, en concreto, la novela Victoria, que va por su 8ª edición. Muy buenas tardes y una gran bienvenida a este espacio que a los motrileños nos gusta tanto, a nuestro Teatro Calderón y a esta, como veis, Feria del Libro en su 41ª edición, nada más y nada menos. Una Feria del Libro que viene pues, con novedades para empezar esa fecha en la que se celebra, con muchas actividades en las que esperamos tener todas estas caras y muchas más acompañándonos porque los libros y la cultura nos gustan y nos gusta darle su espacio. No me voy a enrollar mucho porque tenemos muchas cosas preparadas y justo está la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, preparada ya para venir, para daros esa bienvenida y para comenzar esta Feria del Libro. Os dejo con ella, Luisa. Yo voy a ser muy breve porque sé que hoy hemos venido todos a quien hemos venido a escuchar, pero me vaya a permitir unas breves palabras. Bueno, es para deciros que es un inmenso honor estar aquí junto con la concejala de Educación, el concejal de Cultura y el resto de la Corporación Municipal para presentar un año más nuestra Feria del Libro en esta edición del 2025. Una cita que no solo celebra las letras, sino también el alma, ¿no? Y la identidad cultural de nuestra ciudad, de nuestro Motril. Este año yo creo que presentamos una feria a la altura de lo que merece nuestra ciudad y lo que merecen todos los motrileños y todas las motrileñas amantes de la cultura. Una feria, por lo tanto, ambiciosa, abierta, diversa y de primer nivel. Y creo que no exagero, ¿no?, por la programación que nos han presentado tanto desde el área de cultura como desde el área de educación, la programación que han presentado. Y bueno, prueba de ello es que hoy estamos aquí en el Teatro Calderón para inaugurar esta edición, bueno, con una invitada de excepción, ¿no?, Paloma Sánchez Garnica, reciente Premio Planeta 2024, que nos presenta su última obra, Victoria. No solo es un privilegio tener entre nosotros a una de las voces más destacadas de la literatura actual,
Su presencia no solo, como digo, nos honra, sino que reafirma la calidad y la proyección que tiene ya y que está tomando en estos últimos años nuestra Feria del Libro. No voy a entrar en las actividades, puesto que la programación está por ahí a vuestro alcance, pero merece la pena, ¿no? Merece la pena no solo participar en todas las actividades, hay actividades para los más adultos, como somos nosotros, pero también hay que prestar especial atención a los más pequeños, para que desde los pequeños, desde la más tierna edad, pues se acostumbren, ¿no?, a la lectura, ¿no? Muchas veces decimos que dejen las pantallas y que cojan un libro, que eso al final nos va a hacer una sociedad mucho, mucho mejor, y hay que empezar, como yo digo siempre, desde los más pequeños. Va a haber espectáculos teatrales, como digo, pensados para nuestros centros educativos, presentaciones de autores locales. No podemos, y digo que para nosotros es un orgullo, es que esté hoy aquí Paloma, pero no podemos olvidarnos de nuestros valores, de nuestro talento, del talento motrileño de nuestros autores, que también tienen que tener su espacio en esta Feria del Libro. También tendremos propuestas inclusivas, como la muestra de lectura fácil impulsada por APROMO. Yo creo que al final la lectura tiene que llegar a todo el mundo, y agradecer, por lo tanto, a APROMO, que también quiera participar en esta Feria del Libro. Y bueno, pues como no podía ser de otra forma, cerraremos la feria con espectáculos para disfrutar en familia, porque, como digo, la cultura, la lectura empieza desde los más pequeños y debe de acompañarnos toda la vida. Esta feria no es solo una cita con los libros, es una oportunidad para celebrar el poder transformador de la cultura, para emocionarnos con historias y para descubrir voces nuevas. Quiero terminar agradeciendo, lógicamente, a vosotros que estéis aquí acompañándonos, pero también quiero, y me vais a permitir, y yo creo que lo vais a entender, un especial agradecimiento a los libreros, a las librerías que tenemos en Motril, y que desde por la mañana hasta por la tarde están ahí ofreciéndonos esas historias, ¿no?, para que te alcance prácticamente de todo. Y aunque sepamos, ¿no?, que hay determinadas épocas que son las preferidas para comprar libros, como Navidad, para hacer los regalos, pero ellos y ellas están ahí todo el año con su librería abierta, y yo creo que son ellos los que también se merecen un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luisa, por estas palabras, por este comienzo de la Feria del Libro. Gracias al Ayuntamiento de Motril por hacer posible esta Feria del Libro, a todas las áreas implicadas, en especial al área de educación. Y también, por supuesto, un gran aplauso para vosotros, para el público, porque sin vosotros todo esto no sería posible. Así que ese gran aplauso también para vosotros. Y ahora ya sí, vamos a llegar a ese momento tan esperado que estáis esperando todos. Es la primera ocasión en la que Motril cuenta con la presencia de una escritora ganadora del Premio Planeta, así que estamos de súper enhorabuena. Ella es Paloma Sánchez Garnica, ha logrado este premio con victoria, que va por su 6ª edición, si no hay más, ahora que me corrija, por la octava. Así que yo me he quedado atrás. Ella, Paloma Sánchez Garnica, que se dedicaba a la abogacía, ahora nos irá contando, y que comenzó a escribir con 44 años y ya lleva 9 libros. Y lo que queda, esperemos que sea mucho. Paloma Sánchez Garnica, a quien doy ya sí, damos una bienvenida con ese aplauso. Bienvenida. Ya por aquí. Bueno, pues aquí la tenemos. 8 ediciones. 8 ediciones, sí. Ya. Yo donde me he ido, yo tengo la 6ª, o sea que... Sí, es que han caído en este mes, han caído 2 más. Así que... Ponte el micro un pelín, ahí. ¿Ahí? Yo creo que ahí así? Mejor. ¿Sí? Si ¿Sí? No. A ver, ahora. ¿Así? Perfecto. Mucho mejor. Bueno, pues lo primero, como les decía, que es un gran honor
tenerte. Yo te voy a tutear, Victoria. Por favor. Victoria no, me llaman Victoria. Victoria, hoy. Ya ha empezado, sí, con Victoria. Sí, Mira sí, que sí. paloma. No eres la primera, ¿eh? Además, lectores y todo me dicen Victoria. Digo, Es bueno, que nos metemos tanto en el libro lo sé. que hacemos una a ti con la protagonista. Así que ya has visto que me he metido en el libro también. Muchísimas gracias. Lo que decía, un gran honor tenerte aquí en Motril, con esos 9 libros a tu espalda y, como decía, tu profesión era ser abogada. Bueno, tampoco tantos años, porque también se ha dedicado a ser mamá, a estar con su familia, y ahora iremos indagando también en todos esos aspectos en los que el libro también entra, ¿no? El papel de la mujer, esa mujer luchadora, esa mujer que tira hacia adelante, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, ¿no? Alrededor. Para empezar, antes de meternos de fondo en el libro, me gustaría que le dedicáramos unas palabras a este público, porque además me consta que ha estado ya viendo un poquito de la Feria del Libro y bueno, me gustaría que le dijera algo al público motrileño que nos acompaña hoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en una tarde casi de verano, aunque ha entrado el verano climatológico, ¿no? Pero no hasta el día 21, bueno, una tarde tan espléndida como esta, para celebrar algo tan importante como es la lectura, el mundo de la literatura, el mundo de los libros, este encuentro de la Feria del Libro, como ha dicho la alcaldesa, en el que hay un vínculo muy especial entre lectores, libreros, benditos libreros y benditas libreras, y los autores que podemos llegar a pasar por aquí de forma presencial o a través de nuestras historias, ¿no? Y bueno, es importante para una ciudad, cualquier ciudad, este tipo de eventos porque se produce un vínculo muy especial y por unos días en el centro de la ciudad lo importante es el libro, los libreros, los lectores, y eso es importante para una sociedad. Así que muchas gracias por estar aquí escuchando. Pues muchísimas gracias. Sin duda estamos en unos días de vorágine total, porque no solo se celebra en Motril la Feria del Libro, me consta que vienes de Madrid, que vuelves después de estar por aquí por el sur a Madrid. ¿Cómo está siendo la acogida de Victoria por parte del público? Abrumadora, puedo decir que abrumadora, y gratamente abrumadora, agradecidamente abrumadora, porque fue ya el fin de semana pasado, fue el primer fin de semana de firma, y la verdad es que sobrepasé la hora porque yo no me voy de la caseta hasta que no termino de firmar, y muy agradecida, muy bien. Además se nota el pálpito de la gente de acudir, de comprar libros, la gente va con bolsas y eso es importantísimo. Y bueno, me quedan otros 2 fines de semana, sábado por la mañana y por la tarde, y el domingo por la mañana. Los domingos por la tarde no voy porque ya es agotador, sí que es verdad que es agotador. Muy gratificante, pero agotador. Pero me quedan otros 2 fines de semana y bueno, Madrid es esto, ¿no? Madrid, la Feria del Libro, San Jordi tiene su locura y Madrid es esta locura que dura casi más de 15 días. Y es que siendo Premio Planeta no puede no estar. ¿Eh? Que siendo Premio Planeta sí, a ver, no puede no estar. No, me da miedo doblarlo. No, da igual. ¿Tú dobla? Está para eso. Vale. Ahí, fuera. Ahí. Así mejor. Mejor. Gracias. Gracias, Felipe. Que decíamos que siendo Premio Planeta no pueden no estar, o sea, no hay que estar. La agenda estará lógicamente, a tope. esto hay que defenderlo. Me debo a Victoria, me debo a mis lectores, a los lectores que se acercan, ¿no? Este año, como dicen, llevo la corona, ya luego en octubre la paso y ya me meto a mis cuarteles de invierno, como diría, para olvidarme absolutamente de toda la realidad y quedarme en la soledad que supone para mí, que necesito para el proceso de escritura, pero ahora es lo que toca y estoy de aquí para allá, como siempre digo, como el baúl de la Piquer, para un lado y para otro. Pero yo en esto me ha costado mucho llegar hasta aquí, como has dicho, empecé ya tarde, con una edad ya
ayudita ya. Y además es que antes no había pensado nunca en escribir, o sea, hasta los Sí, eso es lo que 43. me llama la atención, además de... Pero en esto llevo 20 años, he ido muy despacito, avanzando muy despacio, haciendo prácticamente lector a lector y bueno, mi estado natural, a mí me encanta estar en mi estudio, rodeada de mis libros, con mi Mac, con mi rutina, escribiendo, pergeñando, pensando, leyendo, siendo muy dueña de mi tiempo, ¿no? Que lo dedico prácticamente al 100% a la literatura en todos sus aspectos, lectura y escritura. Pero también este lado de la literatura es algo muy, muy fascinante y aunque es cansado, aunque, bueno, ya llevo mucho, entonces ya no me pongo nerviosa, antes me ponía muy nerviosa porque hablar en público, como has dicho tú, yo soy una ama de casa, no, he sido una ama de casa y desde que me casé no tenía capacidad para esto hablar. Se entrena. Claro, entonces, bueno, este lado de la literatura, este contacto con la gente, estar aquí, estar hablando, estar contando, también lo disfruto muchísimo y trato de disfrutarlo mucho. Esto es la edad, que ya te hace un clic y dices, cada instante vale y merece la pena, ¿no? Así es. Y se nota que lo disfrutas porque estás súper relajada. Sí, lo estoy. Así que muy bien muy entrenado. Estoy muy a gusto. No es la primera novela ambientada en Alemania, de hecho hay varias. Tampoco es la primera donde se recorren esos momentos clave de nuestra historia a nivel mundial, ¿no? Esa historia más contemporánea. Ni que decir que tiene mucho que ver con, hemos hablado de la abogacía, pero también esa licenciatura en geografía e historia, ¿no? ¿De dónde nace ese querer contar lo que ha pasado en esos momentos claves de la historia? Pues de la curiosidad. Escribo para aprender, porque yo he estudiado geografía e historia, soy licenciada en geografía e historia, además de Derecho, y estudié los grandes acontecimientos históricos, los grandes acontecimientos sociales, filosóficos, literarios, pero a mí me interesa entender la intrahistoria, la historia con minúscula, la historia de gente como yo, de gente corriente, entender cómo los seres humanos actuamos, gestionamos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de relacionarnos, de actuar, de decidir, nuestra capacidad de libertad en contextos diferentes de la historia, a lo largo de la historia, ¿no? que nos condicionan siempre. Las leyes que tenemos en el momento, los principios morales que se dan en ese instante en el que se vive, los prejuicios, que siempre los hay. Sí. Evolucionamos, cambiamos, pero siempre hay prejuicios que nos condicionan, las tradiciones, las costumbres, el momento en el que, el espacio en el que te mueves, la ciudad en la que te toca vivir, todo eso te condiciona. Y a mí me interesa entender la historia, entender el pasado, comprender de dónde vengo a través de esa mirada de gente como yo, de gente corriente, de gente cuyas decisiones afectan a su entorno más privado. Y eso nos lo da la literatura. Yo lo encuentro a través de la lectura y lo he encontrado en un plus más a través de la escritura. Porque yo soy lectora, yo, como te he dicho, hasta los 43 años prácticamente no me decidí, no pensé en escribir, jamás. Pero sí he sido una gran lectora, además acumuladora de libros. Para mí las librerías, las bibliotecas, tener libros es como desde muy niña, es como tener algo seguro, algo mío. Y no es que los vaya a leer todos. A mí cuando entran en mi biblioteca, ¿los has leído todos? No, pero están ahí. Están ahí. Y bueno, no sé por qué te estaba diciendo esto. No, me encanta lo de acumuladora de libros porque aquí hay otra sí. que nos encanta y creo que por aquí, por el público, tendremos más de uno. Eso es un patrimonio vital y fíjate, te cuento con el tema de la Dana de Valencia. A principios de diciembre, esto es una anécdota, para comprender un poco lo que es la biblioteca, los que lo tenemos lo sabemos, pero lo que es la pérdida, ¿no? Se puso en contacto conmigo un señor diciendo que
su mujer, que bueno, era muy lectora mía, que tenía todos mis libros, que tenía una buena biblioteca y que la había arrasado todo. Todos los libros los había perdido en la Dana. Y que si podía, a ver si fuera posible, tener mi libro, bueno, me decía que me lo pagaba, que a ver si se lo enviaba para Navidad. Y claro, lo hablé con mi editora, digo, oye, esto, dice, no, un libro no, todos. Y por supuesto, en caja para ella. Y la he conocido hace poco, en un tren de la cultura que hemos ido varios escritores a Valencia, y me contaba el horror. Claro, ella sabe todo el horror que vivía en Alfafar, vive en Alfafar, y sabe el horror que hay a su alrededor. Ella personalmente no ha tenido pérdidas, pero me decía que el sacar, primero la soledad que sintieron, y luego el sacar los libros a la puerta de su casa y hacer una pila de libros, dice, me recordó la Inquisición. Esa pila de libros llena de libros destrozados, ya inservibles, ¿no? Y para ella esos 9 libros primeros en una biblioteca que empezaba era fundamental e importante, ¿no? Sí. Luego la editorial le mandó otros 50 y tantos libros para que siguieran acumulando sus libros. Sí, qué bonito, sí. Esto también forma parte, ¿no? Claro, las bibliotecas personales. Es que lo de acumular libros, muchas veces decimos que no tenemos, lo hablábamos la alcaldesa con la alcaldesa antes, y es verdad que hay veces que no sabes qué hacer y bueno, los repartes, pero esos libros, una casa con libros es una casa con alma. Sí. Es una casa con alma, ¿no? Que para mí es mi patrimonio vital, desde luego. Ya puede pasar lo que sea, que teniendo la nevera lo mínimo y la biblioteca, que venga salvados. Lo que sea. Hablábamos de la historia, ¿no? La importancia de la historia, pero mucha gente dice, bueno, mi historia es un libro histórico. No es un libro histórico, no una novela histórica. No, porque es que lo de etiquetar, estos días estoy hablando mucho porque estuve también en la Feria del Libro en un diálogo con Alfonso Goiceta sobre el tema de la novela histórica. Y yo, primero, etiquetar a una novela puede llevar a error, comercialmente les puede venir muy bien, pero puede llevar a equívoco, tanto al que le gusta la novela histórica porque no encuentra los elementos de la novela histórica, claro, y al que no le gusta la novela histórica repeler en comprar esa novela, ¿no? Yo creo que la novela es en general narrativa, contemporánea, la mía y cualquiera. Luego hay novelas muy específicas a las que sí que se les puede etiquetar, pues la novela negra, porque tiene elementos de novela negra. Novela histórica, para mí una novela histórica es la que toma como fundamento del argumento un hecho histórico documentado o un personaje histórico real del pasado alrededor del cual se ficciona, se crea la ficción, es decir, la trastienda de ese hecho histórico o la vida privada de lo que pudo ser la vida privada del personaje histórico, es decir, lo que no fue pero pudo ser. Eso es una novela histórica. El fundamento, algo que no se puede cambiar, alrededor del cual sí que se ficciona. En mis novelas no aparece ningún hecho histórico o personaje histórico como elemento fundamental. Mis personajes se mueven en un contexto histórico como en todas las novelas. Incluso en las novelas de ciencia ficción hay un contexto histórico a futuro, pero todas tienen un contexto más o menos definido. Pero todas tienen un contexto histórico, social, económico, cultural, todas tienen, se mueven de una manera o de otra. Yo creo que también hay un punto de prejuicio en eso, fíjate, porque, por ejemplo, las novelas de Antonio Muñoz Molina, El jinete polaco o La noche de los tiempos, La noche de los tiempos es el drama del exilio y se ve reflejado perfectamente el inicio de la guerra civil, cómo tiene que salir, además está basado en la vida de Manuel Chávez Nogales, ¿no? Y a nadie se le ocurre decir que las novelas de Antonio Muñoz Molina son históricas, o las de Almudena Grandes. Nos plasma, y además ella decía episodios nacionales, más histórico de los episodios nacionales de Galdós, no hay nada. Y a nadie se le ocurre decir que una novela de Almudena Grandes es histórica. Por lo tanto, lo de novela histórica es una etiqueta que puede llevar a error. Yo huyo absolutamente de eso.
De hecho, pues novela de amor, espionaje, aventura, tiene un poco de todo. Un poco de todo, Sí, ¿no? un poco como la vida decíamos. misma. Exacto. Exactamente, como la vida de cualquier ser humano normal y corriente. En cualquier momento histórico que nos ocupe. Claro. Hay una parte en la que no solo se habla de, bueno, hablamos de Alemania, se habla de los rusos, aparece esa imagen de ese oasis que puede ser Estados Unidos, ¿no? En esa época. Ese oasis que cuando se ve y cuando se vive, pues no es ese oasis. También hay esa realidad de esta lucha entre razas y realmente si lo traemos al presente, que para eso nos sirve la historia, ¿no? Para saber qué ocurrió y cómo podemos mejorar, ¿no? En nuestro día a día, si lo traemos al presente, pues no es tan diferente a lo que estamos viviendo todavía hoy en día, muchas de esas situaciones, ¿no? Esos conflictos bélicos, esas siguen luchas, aunque no sean esas luchas encarnizadas entre razas, que también ese ir a ese oasis, ¿no? Que ahora muchas veces puede ser Europa, para muchos países de África, para empezar una nueva vida, ¿no? Como hacía Victoria cuando se iba a Estados Unidos. ¿Hemos cambiado un poco como sociedad? Hombre, algo hemos evolucionado, sí que es verdad, no sé a partir de ahora, hasta ahora hemos evolucionado bastante porque sigue habiendo injusticias, sigue habiendo racismo, sigue habiendo xenofobia, sigue habiendo antisemitismo, pero ya en general no es legal, o sea, no está amparado por las leyes, que es lo que ocurría en la época de Victoria. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer Victoria, que había escrito Últimos días en Berlín, el ascenso del nazismo, cómo se va desarrollando ese antisemitismo brutal en una Alemania que había estado conviviendo con los judíos de forma absolutamente normal y que no era especialmente antisemita, y cómo los principios morales que existían en marzo de 1933 se van transformando, se van retorciendo, y lo que la gente al principio pues le parecía un horror y le parecía muy mal violentar a los judíos, a gente normal, a gente que paseaba por la calle, pues poco a poco lo va viendo normal y lo va normalizando, lo va aceptando e incluso pide la violencia. Todo esto resulta que al otro lado del océano, en los Estados Unidos, la cuna de la democracia, de la libertad, de los derechos, el país más poderoso y más justo del mundo, había unas fallas tremendas en los estados del sur, con las leyes de segregación racial, y de hecho las leyes de Nuremberg que se aprobaron en el 35 y que legalizaron el antisemitismo, la discriminación a los judíos, estaban inspiradas en las leyes de segregación racial, ¿no? Unas leyes que dejaban impune un hostigamiento, una violencia y una coacción contra los negros muy similar al hostigamiento, a la violencia y a la coacción de los nazis contra los judíos a lo largo de los años 30. No estamos hablando de la solución final, que fue el exterminio en 1942. Bueno, no sé si les hubiera dado tiempo a los norteamericanos del sur para el exterminio, porque el ser humano puede llegar a muchas cosas, pero había muchas similitudes en eso. Había una impunidad en esa violencia, el negro era culpable por el mero hecho de ser negro, tenía que demostrar su inocencia, no había presunción de inocencia. Y bueno, me sorprendió ese equilibrio. Ahora, estas leyes de segregación racial que discriminaban al negro por el hecho de ser negro, estuvieron legales desde prácticamente después de la Guerra de Secesión, que se abole la Constitución, pero llegan estas leyes iguales pero separados, que sentenció la Corte Suprema de Estados Unidos, y se mantuvieron hasta 1954, que se establece que no puede haber discriminación en las escuelas. Una ley, ahí empezó todo. Luego está la ley de 1964, fíjate, estamos hablando en Victoria de 1949, 50, 51, y en los años 30, y en el 64 con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, ya no deja de ser legal esa discriminación, pero se mantiene en el ADN de la gente, ¿no? Poco a poco va cambiando.
En la actualidad, pues tenemos fallos, pero yo creo que hemos evolucionado. ¿Dónde nos lleve la deriva? No lo sabemos, porque yo creo que estamos ahora mismo en un cambio de era a nivel mundial, en el mundo occidental al que pertenecemos, Europa, Norteamérica, incluso Latinoamérica, ¿no? Que también está viviendo su propia transformación. He estado hace poco y también están con su propia transformación, igual que lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Y bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver qué... Bueno, a vivir esos momentos históricos. A vivir estos momentos, pero al final bueno, podemos llegar a pensar que no nos pueden suceder los males del pasado y nos equivocamos, esto lo decía Primo Levi. Nos puede suceder lo mismo, a lo mejor no con los mismos métodos o con las mismas formas, pero sí con las mismas consecuencias, y está en nuestra mano, porque en una democracia el ser humano tiene la capacidad de transformar. Esa capacidad transformadora del ser humano está en nuestra mano, ¿no? La democracia nos da la oportunidad de cambiar las cosas, de cambiar lo que está mal. Y cada uno podemos poner nuestra gotita nuestro granito de arena y a través, aquí estamos celebrando la fiesta del libro, la feria del libro, leyendo nos convertimos en una sociedad más crítica, en una sociedad con opinión, en una sociedad difícilmente manipulable, en una sociedad no vulnerable, una sociedad final. Yo empiezo con una frase de Edward R. Murrow que me parece tan actual, una sociedad de ovejas engendra un gobierno de lobos. Sí. Si nos convertimos en una sociedad de ovejas, daremos paso a un gobierno de lobos. Por lo tanto, está en nuestra mano, está en la mano de cada uno de nosotros evitarlo eso, porque si los alemanes en los años 30, una sociedad culta, una sociedad preparada, era una sociedad muy vulnerable, muy fácilmente manipulable, en una crisis total, con una confrontación tremenda. Y vino el Salvador de la patria y dijo: venid conmigo que yo os voy a arreglar todos los problemas. Y se los arregló. Bien. Así es. Vamos a centrarnos en Victoria, porque el protagonismo de Victoria lleva al lector, como decíamos antes, ¿no? Nos hemos sentido parte de ella, a sentir pasión, esperanza, miedo, rabia, dolor, frustración. ¿Se podría decir que es una mujer hecha de otra pasta por todo lo que soporta y por todo a lo que es capaz de sobreponerse? ¿O más bien hay muchas victorias, no solo en medio de todos estos conflictos, sino en todos, ¿no? En todos los puntos que podemos encontrar? Bueno, Victoria es una mujer, como ha habido muchas mujeres a lo largo de la historia, como hay mujeres ahora mismo que tratan de sobrevivir en una situación muy compleja, que trata de sacar adelante no solamente su propia vida, su propia existencia, sino sobre todo tratar de sacar adelante a su hermana y a su hija de 4 años, y para ello hace lo que sea. Utiliza sus talentos, el talento de cantar. Ella no es cantante, pero canta en un club nocturno. Ella no es negociante, pero se va al mercado negro, con el peligro que eso supone. Ella no es una mujer, no es una prostituta, pero sí tiene que prostituirse para conseguir un abrigo para su hija. Lo hace. Y bueno, yo creo que eso, no solamente las mujeres, cualquier ser humano con un mínimo de empatía por los suyos hace cualquier cosa, ¿no? Es una superviviente. Sí, totalmente. Y vamos a entrar en el proceso de creación. Hemos hablado antes de ese cuando te escondes, ¿no? En esa habitación lleno de libros. Pero el proceso de creación hay mucho antes de ponerse a crear. Hay mucho estudio, hay mucha lectura, mucha documentación. ¿Cómo recopilas todo lo que necesitas para empezar a escribir? Bueno, yo empiezo a escribir, la primera nebulosa que tengo, la curiosidad, todo empieza por una pregunta, por una curiosidad, y a partir del momento en el que quiero entender cómo mis personajes se van a mover, el espacio o la época, me hago con todos los libros que se refieran a esa época, aunque sea de perfil.
novelas, ensayos. Para eso Internet me ha abierto unas puertas impresionantes. Por supuesto, los artículos, películas, documentales, lo acumulo todo y leo durante meses. Pienso, lo hablo con mi marido, porque en este proceso, en estos principios del proceso, es algo solamente mío y de él. No dejo entrar a nadie, ni siquiera a mi editora. Yo no dejo a mi editora que entre. Mi editora entra en escena cuando yo tengo ya la novela terminada, no antes. Es un proceso que me gusta llevarlo y manejarlo a mí. Y eso puede durar meses. Y hay un momento determinado en el que no puedo explicar por qué tengo el pálpito de escribir. Yo no soy autora ni de mapa, ni de brújula, ni de nada, ni de esquemas, ni de argumentos, nada. Mi escritura es muy espontánea, es muy libre. Yo me pongo a escribir y escribo. No tengo ni idea de lo que va a pasar en ese capítulo, tengo pues como una sinopsis en la cabeza, ¿no? Tengo como una idea de lo que quiero hacer, y a través de las lecturas previas pues me voy creando personajes, me voy creando tramas, me voy creando idea de lo que puede ser, porque a medida que aprendo de esa época me doy cuenta de cosas en las que había oído pero no me había fijado, en las que no me había fijado, cosas que descubro, y entonces todo eso me ayuda como a atender cosas en un tendedero, y lo dejo ahí, y luego, bueno, pues en ese momento en que me pongo a escribir, empiezo la primera frase, no conozco a los personajes, los voy conociendo a medida que voy entrando en la historia. Eso, por un lado, es un proceso muy fascinante, muy apasionante, porque vas descubriendo la historia a medida que vas avanzando, pero también es muy desasosegante, muy inseguro. Al principio me hundía y me ahogaba por esa inseguridad. Ahora, después de 9 novelas, en la 10ª que estoy ya tengo más serenidad, ya sé que esto es parte del proceso, esta inseguridad, este desasosiego, esta sensación de dónde voy, de estar perdida en estos primeros pasos, sé que es parte del proceso y que hay que ir haciendo camino, y que a veces pues ese camino que has hecho no vale y entonces tienes que volver para atrás. Por eso para mí los principios son complicados, pero forma parte de ese proceso. Claro que sí. Y bueno, pues yo siempre lo comparo, y lo he dicho muchas veces, pero es que es así, es como los personajes llaman a la puerta de mi casa, yo abro la puerta, se presentan o no, entran en mi vida, se asientan en mi casa, unos me hablan con toda claridad y la fluidez de sus historias sale como una cascada, otros tienen más reparos y entonces me cuesta entenderlos, no sé por dónde van, entonces voy más lenta, y esto es una convivencia, empiezo a convivir con ellos los 7 días, las 24 horas, los 7 días de la semana. Canibalizan mi vida, están siempre en mi mente, a todas horas, en todos los momentos, cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo la compra, cuando estoy nadando, cuando estoy con amigos en una cena. La conversación con mi marido, el 80% es sobre los personajes, él es el primer lector, verbalizo mucho con él y hablar de ellos, parece que estamos en la mesa hablando, ¿no? Y poco a poco va avanzando la cosa, va avanzando el tema. Sí. Aquí es que el protagonista hacemos un buen equipo, y él lo sabe. Es que dice que no hable de él, pero es que tengo que hablar de él, forma parte de todo esto. Y voy avanzando, entonces es como, yo digo, escupo la historia. Desde el principio hasta el final, pues a lo mejor tardo 8 o 10 meses, un año. Y ya cuando tengo toda la historia, de principio al final, entonces empiezan las relecturas. Y para mí eso ya es todo más relajado. Porque claro, ya los conozco, entonces ya es perfilar, definir los diálogos, toda su psicología, su forma de actuar, que todas las piezas se encajen perfectamente. Ya cojo de aquí una cosa, la cambio, pero ya en un terreno que conozco, con una sintonía con ellos. Familia. O sea, ya nos conocemos y nos hablamos de tú a tú, incluso los alemanes.
Porque llegaba un momento, había con últimos días en Berlín, que decía a mi marido, me hablan en alemán porque no les entiendo. Y cuando ya tengo una cierta seguridad en que la historia tiene consistencia, entonces se lo paso a mi editora. Y entonces empieza, pues allí, ahora mi editora me conoce muy bien, llevamos 15 años juntas, sabe cómo apretarme y presionarme sin que afecte a mi vanidad, esto es importante. Los editores tienen que tener un cuidado y una sutileza tremenda porque tenemos vanidad. Los creadores, los que creamos, tenemos mucha vanidad. Y lo que pasa es que hay que saber gestionarla, lógicamente. Claro. Pero la vanidad es necesaria si no tengo el reconocimiento. Si no tengo el reconocimiento de los lectores, si no tengo mi trabajo carecería de valor. Así es. Entonces es necesario, lo que pasa es que esa vanidad hay que gestionarla bien, ¿no? Hay que saber equilibrarla. Y entonces ella, pues sutilmente me dice los cambios que tengo que hacer, hablamos mucho también, quedamos, hablamos, ella me hace sugerencias y pues puede pasar otros meses hasta que me dice la frase, que además siempre me la repite, Paloma, ya no puedes cambiar más. Y entonces ya en ese momento quiere decir que ya no puedo hacer ningún cambio. Además, cada vez, en cada relectura, cada vez que me va restringiendo cada vez más, ¿no? Hasta que ella me dice, Paloma, ya, se acabó, se acabó. Porque además me conoce, porque cuando le mando para que el manuscrito para que lo lea, yo sigo pensando y entonces, oye, en esta escena podíamos poner esta, y ya me dice, Paloma, ya no puedes cambiar más. Y en ese momento los personajes se silencian para siempre para mí. Se quedan en silencio y se van, ya nunca jamás puedo hablar con ellos. Y se van yendo poco a poco de mi vida, de mi casa, algunos hay que echarles. Me preguntan alguna vez que si supone para mí un duelo. No es tanto un duelo como la sensación, primero de vacío, de silencio, esta cosa que tienes cuando tienes a mucha gente en casa y de repente esa casa se queda vacía, que por un lado dices, qué a gusto, qué bien, ¿no? Sí, como esa liberación y a la vez esa pena, ¿no? Sí, pero yo enseguida me repongo de eso, enseguida me repongo de eso. Pero lo que más se me cae encima es la idea de tener que volver a empezar otra vez. De tener que volver a conocer otra vez a nuevos personajes que ya casi están en la puerta llamando y de volver a empezar de cero, porque un escritor empieza de cero, no tienes nada asegurado, tienes que volver a crear una historia veraz, creíble y con el tiempo tienes que volver a no defraudar al lector, aunque yo no pienso en el lector cuando estoy escribiendo, pienso en que me fascine a mí, que me apasione, pero lógicamente empiezas de cero. Y entonces, bueno, pues ese es mi proceso de escritura. Luego ya estos personajes ya no me pertenecen, hablo de ellos, pero no con ellos. Yo nunca me leería mis libros, jamás, porque sería un sufrimiento, porque sería un diálogo sordo. Estaría leyendo y estaría pensando, ¿por qué he puesto esta palabra? Sí. Esto lo podría haber cambiado aquí, esto si hubiera puesto aquí, esto estaría... No, hay muchas... No, cuando ya entregas, cuando ya la editora dice su frase... Ya me olvido de los personajes. Sí, ya los personajes salen, incluso se me olvidan sus nombres, se me olvida, salen de mi vida, porque pasan a formar parte de la vida de cada uno de los lectores que toma el libro en sus manos y lo lee y los hace suyos al final. Sí, al final es el círculo mágico de la literatura. Yo creo una historia con mi propia experiencia personal y esos personajes que yo creo toman vida en la mente del lector, de cada uno de los lectores. Por eso no hay dos lecturas iguales, porque la lectura es un acto único, exclusivo, individual, un diálogo entre el lector y el personaje. A lo que a mí me puede gustar, una novela que a mí me puede encantar, a ti te puede parecer un horror, y es la misma novela. Sí. Pero no somos las mismas. Las conexiones tuyas con los personajes no son los mismos que las ni mías. Los momentos vitales, incluso uno mismo, tú puedes leer una novela con 20 años, la lees 20 años después y dices, pero qué horror, ¿no? O al contrario, una novela que con 30 años, con 40 años no te ha entrado, 10 años después la lees y dices, pero qué fascinación, qué maravilla, ¿no? Esa es la magia. Esa es la magia de la lectura. Nos llevan de viaje cada vez que lo abren. Claro, las relecturas. ¿Cómo puede releer y encontrar cosas nuevas, conexiones nuevas? Porque
tú, no vas evolucionando como persona y cada día aprendes cosas nuevas y tienes nuevos recuerdos y tienes nuevas sensibilidades. Y bueno, la lectura, como decía Antonio Muñoz Molina, uno no sale indemne de una buena lectura. Hay algo que cambia, aunque no nos demos cuenta, hay algo en nuestro interior que cambia y por eso hay que leer, porque es importante que evolucionemos. Siempre. Y sí he leído por ahí, por alguna otra entrevista, que sí necesitas un espacio de concentración, Sí. lugares concretos, e incluso tienes tu sitio que te escapas por aquí, por el sur, ¿no? Sí. Yo tengo casa en Madrid y yo en Madrid no puedo escribir. No puedo escribir, casi no puedo ni leer. Madrid es, me encanta Madrid, soy de Madrid. Madrid es los amigos, es la editorial, mis hijos, mis nietos, bueno, la prisa, el bullicio, la cultura, la vida, la feria del libro. Pero yo me bajo al sur, al lado del mar, tengo una casa en Marbella, vivo ahí desde hace casi 20 años y allí es donde me aíslo de todo, estoy lejos de todo y de todos, nadie me interrumpe, no tengo el temor de que nadie aparezca, mi hijo con el niño, que se ha puesto malo, ¿te lo quedas? No, que vengo a comer, no, amigos, ahí estoy sola con mi marido y ahí tengo una rutina que es lo que me encanta, ¿no? Esta rutina, me gusta mi rutina de levantarme temprano, de hacer mi yoga, desayunar, ir a natación a las 9 de la mañana, me pongo a escribir, horas de escritura, luego salgo, una comida rápida, bueno, escribir bien, pero a mi marido por el estómago no le he conquistado ni le conquistaré jamás. Tampoco él es muy de cocinar. Lo va a contar todo. Sobrevivimos. Y luego, ese es mi método de vida cuando estoy escribiendo, de lunes a lunes. O sea, no hay, la única diferencia es en los fines de semana, el viernes y sábado, para salir al mundo, para arreglarme un poco también, sí. y cambiar de escenario. Nos vamos a comer o a cenar en verano y los viernes y los sábados. Es la única diferencia pero el resto para mí es esa rutina, grata rutina, lectura, escritura, escribir, siempre hay lectura. Pero cuando estoy escribiendo hay más horas muchas veces de escritura, pero siempre hay un espacio para la lectura y hay veces que solamente hay lectura. Y hablábamos antes, ¿no?, de que empezaste a escribir de forma tardía, Sí. porque habías estado dedicada a otros menesteres de la vida. ¿Qué le diría a quien aún no se ha atrevido a dar ese paso? No solo el paso de escribir, sino muchas veces cuando pensamos, uy, eso ya es tarde para mí. Pues que nunca es tarde, hasta el último aliento se pueden hacer cosas, se pueden cumplir sueños, se pueden desarrollar proyectos, porque es vivir. Yo me casé muy joven y desde el principio tuve una inquietud que no supe identificar hasta 20 años después, pero yo sabía que había venido al mundo a hacer algo. Y yo me casé con 20 años y me convertí en una ama de casa. Tuve a mis niños enseguida, pero siempre en mi espacio, yo me casé en el 82 y en el 82 todavía las mujeres teníamos, el espacio era en la cocina y un rincón en un sillón en el salón, no había un espacio, todavía había mi padre tenía un despacho en mi casa que nunca utilizaba, pero era el despacho de mi padre, no sabemos, éramos 4 hermanos, todos repartidos en 2 habitaciones, pero el despacho de mi padre estaba ahí por si acaso. Y bueno, cuando nada más casarme tuve esa idea y siempre he tenido un espacio para mí en la casa, ese despacho que yo sí utilizaba. Hice muchas cosas, ¿no? Había dejado la carrera de Geografía e Historia para casarme, hice una carrera de Derecho con mis 2 niños, la carrera de Derecho, hice una oposición, buscando mi lugar en el mundo. Hice una oposición a registros durante 6 años, al cuerpo de aspirantes a registradores de la propiedad. Luego, bueno, el que haya opositado o ha tenido familiares de oposición sabe lo difícil que es separarse de ese mundo, dar un paso atrás, porque es como voy a intentarlo otra vez más, Yo tuve la valentía de ser valiente, de apartarme después de 6 años, teniendo la sensación en ese momento de que había perdido el tiempo, pero no.
había aprendido disciplina y constancia, creer en mí misma, que luego me han servido para el oficio que estoy haciendo ahora. Todo vale en la vida. Y volví a casa, bueno, pero tenía necesidad de... O sea, volví a casa, abrí un despacho de abogados porque tenía necesidad de ganar dinero, tenía necesidad de que el mundo me viera y ver el mundo. Pero mi hermano mayor es muy igual a mí, es abogado y me dijo: Paloma, tú no vales para esto. Tú no vales para esto, que eres igual que yo me tengo que ganar la vida, pero tú no vales para esto. Y efectivamente, a mí la confrontación en los juzgados no me gustaba montar las demandas. Estuve 3 o 4 años, mi hijo mayor ya empezaba a entrar en esa difícil edad en la que las hormonas se revolucionan. Y me lío unas cuantas y entonces ya pensé o me dedico al despacho o me dedico a regular y controlar las hormonas de mi hijo. No tuve ninguna duda, colgué la toga y volví a casa, terminé la carrera de Geografía e Historia y esto fue en el verano del 2003 con 2 licenciaturas, con todo este bagaje de estos 20 años y de repente, bueno, pues por unas circunstancias, con una cena de unos amigos con los que estuve ayer, por cierto, pues surgió la idea. Después de la cena le dije a mi marido: voy a escribir una novela. No sé por qué, explicar por qué, pero tenía la necesidad de escribir una novela. La escribí sin ninguna responsabilidad, simplemente porque me apetecía contar, me apetecía explicar, me apetecía contar lo que tenía dentro. Y bueno, la presenté a un premio, no salió, la busqué a un agente literario, me cogió un agente literario y en el 2006 se publicó esa primera novela, El Gran Arcano, y me encontré, dije: este es el lugar en el que quiero estar, ¿no? Seguramente si hubiera tenido, con el tiempo me he dado cuenta que si hubiera tenido muy claro que quería ser escritora, esa inquietud que tenía, si la hubiera tenido clara, hubiera sido un fracaso. Porque con 20 años era muy vehemente, era muy madura, era muy impaciente y necesitaba todo este bagaje cultural, personal, de experiencia, de lecturas, de formación para poder crear personajes ciertos, personajes veraces, historias consistentes, ¿no? Y por eso yo, cuando me dice la gente: me gustaría escribir, escribe. El límite, los límites nos los ponemos nosotros. Tú sabes escribir, escribe. No pienses, que muchas veces confundimos el escribir con publicar, con tener éxito. Sí. El proceso de escritura es una catarsis absoluta, es sanador. Escribir es algo sanador, es incluso más sanador que la lectura, que ya es. Lo de publicar es algo que no depende de uno, no depende de ti. La escritura sí. Pero publicar no depende de ti, depende de tantos ponderables, de tantas cosas. Y ya el éxito no digamos más, ¿no? Sí. Hay gente que tiene muchísimo talento y que no tiene éxito y sin embargo puede escribir. El que tenga algo que hacer en la vida es que tiene que hacerlo, porque es que simplemente el hecho de intentarlo, el hecho de trabajar en ese proyecto ya te enriquece personalmente. Sí, hace crecer. Te levantas por la mañana y dices: tengo que hacer esto y lo hago por mí. No por el mundo, lo hago por mí, porque quiero, porque me apetece, porque todo lleva su trabajo, todo lleva su esfuerzo, todo lleva su sacrificio, pero bendito trabajo, bendito esfuerzo y bendito sacrificio, ¿no? Al final, como dicen, la suerte la suerte se trabaja, se madruga, se curra, pues eso es el que tenga, da igual la edad, si con 90 años uno quiere aprender inglés, pues que aprenda. Adelante. Y que lo intente. ¿Qué más da que llegue a hablar fluidamente o no? El caso en el que ese proceso de aprendizaje ya es enriquecimiento para esa persona. Por lo tanto, vamos, y además no tener miedo al fracaso, porque yo he fracasado muchas veces, pero esos fracasos con el tiempo me he dado cuenta que eran necesarios para asentar el sitio en el que estoy yo ahora. Sí, pero le tenemos mucho miedo a los fracasos porque esos no venden. Entonces, pero es que tenemos que asumir que los proyectos, los sueños se basan en fracasos. En la posibilidad, el escrito al final es saber levantarte de cada uno de los fracasos, de cada una de las pérdidas que tienes. Pues yo creo que hay que luchar por lo que uno quiere, y cuando ves que no es el camino, que te has equivocado,
pues no pasa nada. pasa nada. Pues empiezas de nuevo, das la vuelta y empiezas de nuevo. Y el camino que has hecho, ahí está, ahí está. No sabemos para qué, pero ahí está. Ahí En ese está. momento Mira, no se sabe. otra anécdota, fíjate, estamos hablando ya, nos vamos de la literatura, pero yo estuve haciendo la oposición 6 años. Y la primera vez que actué en la Audiencia Provincial de Toledo, en un recurso que tuve, me tocó un contrario, era una segunda instancia, y me tocó un contrario que llevaba 30 años de experiencia. Yo era recién llegada, una novata absoluta, pero me lo tomé en serio. Bueno, había perdido en primera instancia y era un recurso. Y me lo preparé, y bueno, me trataba con una condescendencia el señor, como si fuera, te voy a machacarme, me parecía que... Y entonces, bueno, él empezó a hablar, los 3 magistrados y el secretario, bueno, pues le escuchaban de aquella manera. Cuando yo empecé a hablar, yo vi que los 4 me miraron y estuvieron muy atentos. Bueno, pues terminé de hacer mi speech durante 35 minutos, muy segura, todo lo que tal. Y cuando terminó me presenté al presidente de sala, le dije que era mi primera vez en sala, le dije que estaba preparando oposiciones. Me dijo, ¿has estado preparando oposiciones? Y me abrió la carpeta y había puesto a su compañero, ha preparado oposiciones. Digo, ¿tanto se nota? Dice, es que la oposición imprime carácter. Y ahí me di cuenta de que todo lo que había hecho merecía la pena. Pues así es. Claro, pero Así es difícil, pero hay que luchar por lo que uno quiere, hay que persistir. ¿Y cómo ha cambiado la vida de Paloma, y no solo de Paloma, sino de la familia al final, después de ganar el Premio Planeta, que hablábamos antes, ¿no? De esa vorágine en la que se está viviendo ahora? Bueno, es la vorágine que se está viviendo ahora, luego ya vendrá Sí, la calmará. calma. Bueno, pues ahora estoy yendo de aquí para allá, es lo que toca, es la promoción, es defender Victoria, pero ha cambiado poco mi vida. Soy la misma que el 15 de octubre, al filo de las 11:15 de la noche. Sí que es verdad que ese momento fue un momento único, no solamente único en la vida, y de eso fui muy consciente, no solamente para mí, sino para mi marido que estaba a mi lado, mis hijos, mis nueras, mis nietos que me vieron al día siguiente, que les pusieron cuando salí y tal, y fueron al colegio, vamos, mi abuela ha ganado un premio. Y para mi familia, mis hermanos, mis amigos, fue un momento especial, un momento de felicidad. Bueno, tengo un reconocimiento, soy consciente que tengo un reconocimiento, he conseguido un reconocimiento, un premio que solamente tienen 72 personas más en la historia. Y que esto me supone que en mis novelas, porque no solamente es Victoria, llegan a un espectro de lectores mucho más amplio. Y bueno, pues es la sensación de gratitud, de haber llegado a una meta en el momento oportuno, porque lo estoy disfrutando con mucha serenidad, porque a lo mejor esto me pasa hace 10 años o hace 15 y no lo sé gestionar. Y sin embargo ahora estoy muy serena, trato de disfrutar cada momento. Ayer estaba en Talavera de la Reina, hoy estoy aquí, mañana estoy en Navalmoral de la Mata. Y en cada momento, en cada acto, con cada público que estoy, trato de dar lo mejor de mí, de disfrutar, de percibir todo lo que me puedan dar los lectores luego ahí con las firmas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco también la experiencia, la edad, que es un grado para esto. Sí, también que ha llegado, como decía, en el momento adecuado. Adecuado, ¿no? Sí. Y bueno, en estos días que estás tanto con el público, ¿enganchan estos encuentros con el público en cierto modo? ¿Enganchan? Sí, conmueven. Sí. Además te contarán historias. Mira, el otro día una cosa que me conmovió hasta las lágrimas. En la primera firma fue además, una señora me vino con las gafas de sol puestas y me dijo que había perdido a su marido hacía un año, que él era el que me había descubierto como lectora y que leía mis libros a la par, se leía primero uno y después el otro, y me traía Victoria y me dijo, quiero que nos lo dediques a los dos porque yo lo sigo leyendo con él. Wow. Y hubo un momento de unión entre las dos, le agarré las manos y hubo un momento conmovedor, emocionante,
y como esos hay muchos, ¿no? Bueno, pues eso me enriquece como ser humano. Y luego cuando estoy en el espacio de mi estudio y se me cae el mundo encima y digo, pues es que estoy escribiendo no vale para nada y no, esto no merece la pena, y entonces hay un clic en mi cabeza y me dice, Paloma, recuerda que esto merece la pena. Recuerda, por claro. por estos actos, ¿no? Por esos momentos que llegan a contarte y por lo que hace en cada uno de los lectores. Por eso, esos efectos que llegan a emocionar, sí. También, como nos ha ido diciendo gran lectora, te voy a pedir solo un libro. ¿Cuál te estás leyendo ahora mismo? No cuál elegirías, porque supongo que eso es súper complicado, elegir un libro, pero un libro que te estés leyendo ahora mismo. Ahora mismo estoy leyendo Vía Revolucionaria de Richard Yates, que es una historia de un matrimonio que está ambientada en los años 50 en Norteamérica, en Nueva York, en los extrarradios de Nueva York, esta vida de los hombres que iban a trabajar al centro de Nueva York y luego volvían con una hora de tren a las casas en los barrios. Y pero es una historia al final del deterioro del amor, ¿no? De cómo se va la falta de comunicación, la falta de hablar claro, el aburrimiento por parte de las mujeres, ese desapego, esa falta de empatía por parte del marido, de lo que le ocurría a ella, pues va deteriorando poco a poco la relación. O sea, aunque está ambientada en Nueva York de los años 50, es muy actual, ¿no? Es un desarrollo psicológico muy, muy interesante. Me está pareciendo bastante interesante. Y está en lista de espera porque me faltan 30 páginas. La amiga estupenda, que no la había leído y tengo ganas de leerla. ¿Y qué sorpresas nos tienes preparadas después de Victoria? Que ya estás con el 10º. Con el 10º. Lo que se pueda contar. No te lo cuento. Llevo 100 y pico páginas, ya he pasado esa fase angustiosa de la inseguridad. Estoy todavía con inseguridades, pero ya voy asentando los cimientos poquito a poco. Y me está apasionando, me está fascinando, pero no cuento nada porque, entre otras cosas, porque antes decía que era por pudor, y es por pudor, porque algo que estás trabajando no me gusta contarlo, pero ahora soy bastante sincera y es por puro egoísmo. Es mía y me pertenece a mí, no lo sabe ni mi editora, nada más que lo sabe mi marido y yo. Es algo mío, algo que me pertenece y no se lo dejo y no lo comparto con nadie, entre otras cosas, por puro egoísmo, es mío. Porque puede ser que en los próximos meses aparezca un tema, una lectura que de repente me interese más y focalice hacia otra cosa, que no sería la primera vez, ¿no? O sea que vamos a dejar que el pues proceso creativo sea y ya saldrá. Estaremos expectantes y acabo de mirar la hora y nos estamos comiendo hora de la firma ya, o sea que nos vamos a trasladar a la Feria del Libro y nos vamos a trasladar a la firma para que puedas estar en contacto ya con todo el público. Perfecto. Paloma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por a ti, este Isabel. ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez que terminó el acto, Paloma Sánchez firmó libros en la caseta municipal y compartió un rato con sus lectores.